ganó la apuesta. Bueno, pero solo una, la que ganó, Bueno. ganó. Pero tijera, saca lo que quieras de tu cartucho, ya. Gané yo. No, pero otra vez. No, una más, una más. Chicas, estamos en vivo. Estamos en vivo. Muy buenos días para todos nuestros amigos que nos acompañan. Les estamos dando la bienvenida en el programa de hoy de la Mesa de Fe Real. Qué pena que nos encontraron, pero bueno, ya te digo qué era lo que estaban haciendo. Ahorita les comentaré cómo funciona, por qué estaban ellas allí concentradas, que tanto así que ni se dieron cuenta cuando entraban. Quiero decirles que síganos por favor en el canal de YouTube, suscríbase, dale like, compártalo y en las redes sociales nos pueden escribir. Nos han estado escribiendo algunas personas de otros lugares, de otros países y queremos que en algún momento podemos llegar a compartir con ellos. Así que bienvenidos al programa y a comenzar a estudiar la lección del día de hoy. ¿Les parece? Sí. Muy bien. Para comenzar a estudiar la lección del día de hoy, vamos a comenzar con la oración. Muy bien. Querido Dios, en este momento que vamos a empezar este programa, dirígenos para que sea de acuerdo a tu voluntad. Muchas gracias por escucharnos cada vez que te lo pedimos y por siempre estar con nosotros en cada uno de los programas. En Jesús, amén. Amén. Bueno, y para comenzar, a mí me gustó que la lección el día sábado, la historia principal, nos habla de que un rey no usaba zapatos. Se tropezaba cada rato. No tenía plata para comprar zapatos. No había presupuesto. Tal Entonces, el rey le dijo, ministro, venga y usted va a alfombrar todo el reino. No me importa, y si no lo trae mañana, en la mañana, chao cabeza. Chao cabeza. Entonces el ministro fue a pensar toda la noche, no, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo cómo voy a mandar a alfombrar unas horitas ya para todo el reino? No alcanza. Entonces al ministro al día siguiente se le ocurrió una gran idea. Llegó y le habló. Volarse antes de que lo mataran. No, él fue más realista. Si no lo hubieran matado también. En la frontera. Se fue por la frontera. No, él llegó con los primeros zapatos alfombrados. Y entonces el rey quedó sorprendido porque en vez de alfombrar todo el reino, él cumplió su necesidad. O sea, no alfombró el reino, desobedeció, pero le solucionó el problema al rey. No Porque- tenía zapatos y se los trajo alfombrados. El ministro escuchó la necesidad y no solo yo, buscó cómo resolverla porque parecía que él no la iba a poder lograr. Si a ti te dicen, no, de aquí a mañana en unas horas usted me tiene que traer todo el reino. No, era imposible. No. Entonces él buscó otras maneras y buscó la solución. Muy interesante. No sé a quién se le hubiese ocurrido de nosotros eso, pero yo creo que a mí no se me hubiese ocurrido. Yo me hubiera volado. Sí, seguramente nos hubiésemos ido Buscó por allá. una solución que fuera buena para todos. Porque, o sea, el que si hubiera mandado a alfombrar, supongamos, todo el reino, el que tenía que alfombrar, o sea, tenía que trabajar seguido, así todas las horas, sin dormir, sin parar, sin levantarse al baño, solamente hacer y alfombrar todo. Y en Entonces, unas horas. buscó, ¿no? sí. Unas 3 horitas. Encontró la mejor solución que no afectar a los demás. Era como una trampa. Yo creo que el rey estaba colocando una trampa. Pero, ¿vas a comentar algo? Ah, pensé. Pero el rey seguramente había estudiado la lección de esta semana. Lo quería poner a prueba. Yo creo que sí. Escuchar con intención. Y esta es la primera parte solamente. Escuchar con intención. Y ahí empiezan a nacer algunas preguntas. No sé, los que están allá en el viéndonos en YouTube, ¿será que escuchamos con entendimiento? ¿O será que escuchamos solamente por encima? Porque eso es muy importante. A veces nosotros escuchamos solamente, miramos las vibraciones de esos sonidos, pero no comprendemos lo que realmente nos están diciendo. No sé si a ustedes les ha pasado. ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado? Sí. Sí. Puede que hasta nos pase en la iglesia. La mente está en otro lado. Allá es donde más pasa, yo creería. Donde más, No, donde más también, pasa. también en las clases. ¿En las clases? Sí. También en las clases. Mire que yo estuve mirando qué significa esas palabras, si hay alguna diferencia o no. Y la RAE nos dice, o sea, la Real Academia Española,
nos dice que hay una diferencia entre dos palabras, oír y escuchar. Oír es el proceso fisiológico de captar sonidos. Bueno, ¿sí vio? Captar, escuchar ya es obviamente Escuchar, yo prestar creo que es más como- atención. Es como Escuchar, entender lo que entenderlo. significa. Escuchar es un acto voluntario, porque tú puedes oír y no prestas atención. Sí, yo Y- puedo oír el ruido de la calle que alguien está hablando, pero no voy a escuchar la conversación, el chisme, o sea. O sea que el oír es la capacidad que tienes auditiva. Sí. El oír Porque el es Señor nos dio. involuntario, el escuchar ya es Involuntario. voluntario. Ajá. En cambio, el escuchar sí ya empieza la voluntariedad. Somos unas personas que podamos escuchar con intención, nos dice la RAE, con concentración y con procesamiento. Tal vez eso fue lo que le pasó al ministro del rey. Él escuchó, oyó y dijo, no, me voy a morir. Pero después empezó a escuchar, ya tal vez preocupado, dijo, voy a morir, entonces empiezo como a analizarlo mejor y empezó a entenderlo con intención, cómo me lo dijo el rey, de qué manera, cuál es la intención que él tiene, y se empezó a concentrar y empezó a procesar y salió tremenda idea. Salió barato el trabajo, al fin y al cabo el rey iba a estar encantado porque salió barato, no gastaron mucha plata, pero le solucionó el problema al rey. Escuchar con la intención. Y saben, muchachos, yo les tengo unos videitos de algunas personas que quisieron mandar para estar con nosotros acerca del tema de escuchar. A ver si escuchamos o no escuchamos. Así que quiero que por favor vayamos a la pantalla y vamos a ver estos mensajes. Hola, soy Marta, la madre de Sara Sofía. En cuanto a las preguntas, sí, mi hija aprende de lo que escucha y ve en mí. Por ello, debo ser buen ejemplo y escucharla para poder comprenderla y guiarla mejor. Sara Sofía, soy muy orgullosa de ti, te amo mucho y que Dios te siga bendiciendo. ¿Será que sí? Bueno, ¿será que tenemos otro videito? Bueno, vamos a ver, entonces continuamos viéndolos. Hola, soy Yolanda Ojeda, mamá de Lina Sofía. ¿Que si ella me escucha? Bueno, sí, la mayoría de las veces. Otras veces siento que ella tal vez piensa que soy de otra época y que no encajo con lo que vive ahora. Sin embargo, pues yo le hablo y pienso que lo va a tomar para su vida. Si ella repite lo que escucha de mí o lo que hago, definitivamente sí. Pienso que tiende a repetir mucho de lo que yo hago. Si yo la escucho a ella, la escucho, sí, aunque tengo que reconocer que muchas veces me distraigo, me sumerjo en mis cosas y ella tiene que decirme, hey mami, ¿me estás escuchando? Y yo tengo que volver a ella. Wow, en el mes de la madre llegaron las madres con toda, ¿no? Oír, escuchar, cada una nos dio. ¿Hay algún otro mensaje? Hola, soy Magda, la mamá de Nixon David. Que si mi hijo escucha, sí, él escucha, pero hay ocasiones donde siento que tengo toda su atención y sus oídos dispuestos a escuchar, pero hay momentos en que siento que él está presente, pero que su mente está por allá en el espacio. Creo que es cuando no quiere escuchar. Que si mi hijo atiende lo que le digo, sí, ha aprendido a atender lo que le digo, porque ha tenido que sufrir las consecuencias de no hacerlo, así que lo ha aprendido. Y que si yo lo escucho, tengo que confesarles que en la mayoría de las veces trato de hacerle, de disponer del tiempo para poderle escuchar, pero hay momentos en que por los quehaceres y por las obligaciones nos ocupamos tanto que él tiene que estar detrás mío para decirme cosas. Entonces tengo que decirme, mamá, escúchame. Y, hijo, te pido perdón por esos momentos donde no he sido al 100% dispuesta para escuchar. Te amo mucho. Wow, si ve, en el mes de las madres se vinieron con toda. ¿Escuchan o no escuchan a sus mamás ustedes? Ahí quedó, yo no sé, cada uno quedaron con unos pinceladitas para que puedan analizarla. Es muy importante escuchar. Y no solamente los jóvenes escuchar a los padres, sino que también los padres aprender a escuchar a los hijos. No es fácil, es bien complicado. Y yo quiero que abramos el debate y el panel el día de hoy en la mesa
con respecto a esto, ¿escuchamos? ¿No escuchamos? ¿Entendemos? ¿No entendemos? ¿Qué personajes de pronto hay en la Biblia que escuchan o no escuchan? ¿Que oyen y no escuchan? ¿Qué versículo nos pueden apoyar Yo con tengo eso? una frase de Elena G. de White que dice: las bellezas de la naturaleza tienen una lengua que nos habla sin cesar. El oído que escucha puede oír y entender lo que Dios dice por medio de las cosas de la naturaleza. Este versículo nos muestra cómo a veces no escuchamos, no entendemos la voz de Dios, pero lo que pasa es que no escuchamos a Dios, no escuchamos esa naturaleza que es el segundo libro que Dios nos dejó para poder entenderlo y escuchar lo que Él nos dice. Bueno, y yo tengo una frase que concluye también eso, que dice: escucha en silencio, porque si tu corazón está lleno de otras cosas no podremos oír la voz de Dios. Entonces puede que Dios nos trate de decir algo y nosotros estamos en otras cosas, por ejemplo en la iglesia, que de pronto puede que el tema sea muy interesante, pero nosotros nos vamos, nos volamos a otro mundo y no escuchamos el mensaje que Dios nos trae para nosotros. Yo creo que uno de los personajes que puede representar muy bien eso fue Nabucodonosor, porque tantas veces, tantas señales, vio cómo Sadrach, Mesach y Abednego no se quemaron, aparte Jesús estaba ahí con ellos, todo lo del sueño que le dio Daniel, el significado, y pues hay muchas cosas que no se mencionan en la Biblia, pero igualmente se veía que ellos 4 daban testimonio de Dios. Entonces él pudo ver cómo fue todo lo de la torre que construyó, el horno ardiente, pero no seguía, oía, pero no escuchaba. Y le tocó escuchar hasta que a Dios le tocó convertirlo en un animal. Llegó al extremo. Sí. Ese es un ejemplo muy chévere, pero yo tengo otro, el de ejemplo de Balaam. Me parece una persona que oyó y no escuchó, porque cuando le dijeron que fuera a maldecir al pueblo de Dios, él tenía un cargo especial, él caminaba con Dios durante un tiempo, y aún así, aunque tenía una buena comunión con Dios, no lo escuchó realmente y se dejó llevar por las riquezas de esta tierra, en vez de confiar en Dios, que ya era su gran amigo, ya podía ayudarlo a conseguir esas riquezas o más. Y en cambio de eso fue allá y maldijo al pueblo, lo cual no pudo hacer. O a veces tenemos muchas cosas que decir, entonces esta frase nos dice: el que no escucha primero a Dios no tiene nada que decir al mundo. Si no sabemos la voluntad de Dios, si no estudiamos la palabra, no traeremos nada bueno a estas personas que nos rodean, ya que Dios nos dice que hay que reflejarlo. Y tengo otra frase que es de una película, de la película Guía del Viajero Intergaláctico. Wow. Que es un poco Nunca la había ni escuchado en la vida. es un poco cómica en este sentido, en esta frase, pero nos deja una lección que a veces vivimos muchos los seres humanos, y es: en momentos como este, que estoy atrapada en una nave bogona con un habitante de Betelgeuse a punto de morir asfixiado en el espacio exterior, es que desearía haberle hecho caso a mi madre, lo que me decía cuando niño. Y entonces llega y pregunta: ¿por qué? ¿Qué te decía tu madre? Y responde: no sé, nunca le presté atención. Aunque parece un chiste, aunque parece muy chistoso, aunque parece un poco cómico. En la realidad, sí. A veces nosotros con Dios pasa mucho de que cuando estamos en las situaciones difíciles, cuando necesitamos un versículo que nos apoye, algo que nos ayude, siempre intentamos y decimos: necesito a Dios, necesito recordar algún versículo, necesito algo, pero nunca lo escuchamos realmente. Entonces nunca supimos cómo fue la vida, cómo escucharlo, qué era lo que nos quería decir, qué versículo nos muestra. Bueno, en caso de la película, pues no sabemos si mañana no estaremos con las personas que amamos. Entonces siempre hay que escucharlas, al igual que Dios, no sabemos si mañana ya no estemos en este mundo. Sí, por ejemplo, en el libro Manos Consagradas, de la autobiografía de Ben Carson, en un capítulo, él dice que él oía a su madre, pero no le ponía mucha atención, como mucho de los adolescentes hoy en día y pues en esa época. Pero que lo poco que él le escuchó a su madre le ayudó a tener éxito en la vida y ahorita ser el gran cirujano reconocido que es.
Ahí decía en el libro, todo lo que soy hoy se lo debo a mi madre. Sí, Menos mal que escuchó a la mamá y no a los amigos que le hacían bullying, ¿no? Porque tenían Sí. muchos amigos que le hacían bullying y salía del colegio y bullying. Aferrarnos a Interesante. las personas que nos hacen bien. También a Dios, ¿no? Obviamente, principalmente Sí. a Dios. Bueno, ¿será que escuchamos bien o escuchamos mal? ¿Será que oímos mucho pero escuchamos poco? O sea, esas son yo creo que las grandes controversias que tenemos nosotros a título independiente. Porque a veces, especialmente cuando estamos jóvenes, creemos que lo sabemos todo y como lo sabemos todo, pues no necesitamos escuchar a la mamá, no necesitamos escuchar a nadie y menos escuchar a Dios en los lugares donde más nos distraemos, en la iglesia. sí, me llamó la atención que en la historia del domingo de la lección se relata una pequeña historia de Sheila y su madre. Que Sheila hacía las cosas a su manera, digámoslo así, jugaba, salía, pero su madre en algunas cosas pues obviamente no estaba de acuerdo, así que intentaba hablar con ella e intentaba comunicarse, pero esa comunicación fallaba porque peleaban, siempre salían peleando. Entonces, pues ahí era una mala comunicación porque no deberían haber estado peleando, o sea, hablando cuando Sheila estaba enojada y la mamá también, las dos estaban alteradas, sino mejor hablar con calma, con paciencia, respetándose y cuando no estuvieran enojadas, sino los ánimos estuvieran fríos. Por ejemplo, yo hice una conclusión que ambas tienen que hacer cambios. Las dos tienen que calmarse. Sí. Sheila tiene no gritar porque ahí nos decía que ella subió un poco el tono. Ajá. Y la mamá tiene que dejar de generalizar porque ella decía que su hija nunca escuchaba. Entonces puede que en algunas ocasiones simplemente no le haya prestado atención, pero pues eso no significa que nunca la escuche. Y la mamá tiene que dejar de seguir peleando con la hija, sino calmarse y hablar en paz, porque ella tiene que ser el ejemplo para la hija. Entonces, si en algún momento está hablando con su hija y se altera, calmarse y poder hablar en paz. Yo siento que en esa situación, Sheila sí lo escuchaba, sí lo escuchaba, porque si no lo escuchara, si no comprendiera las palabras, no hubiera peleado con la madre. Pero siempre la escucha como que La escuchaba, todavía pero reaccionaba de una mala manera. tiene todavía en su corazón como las ganas de escuchar, las ganas de atender, pero al escucharlo, la instrucción que le decía le parecía mentira, le parecía algo feo o algo Lo así, y tomaba a ahí la sí, defensiva. Por eso había que calmarse. y por eso se No- ponían a pelear. O quizás que su mamá se lo dijera de otra manera. Puede ser que, digamos, esa manera sonaba muy Por ejemplo, pasivo-agresiva. sí, cuando la mamá dijo que nunca le prestaba atención, puede que Sheila lo tomara mal, pues porque se siente feo que te digan así. Yo creo que las mamás deben estar escuchando. Que los papás son muy pasivos agresivos, ¿fue que dijeron? Comentarios Pasivo-agresivo. pasivo-agresivos. Pasivo agresivo, bueno, eso no lo había escuchado. Las dos están a la defensiva, entonces hay que mantener la calma. Sí, en esta historia tengo un versículo, Salmo 141:3. Es corto, pero es muy importante y A ver, yo ¿qué creo que nos dice representa ese? realmente lo que muchas personas necesitamos porque realmente las palabras son de las cosas que más hieren a las personas, que más cambian vidas en momentos rápidos, en momentos bruscos. Y es Salmo 141:3 que dice, Señor, ponle a mi boca un guardián, vigílame cuando yo abra los labios. Yo tengo otro que está en Proverbios 10:19 que dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces eso lo podemos tomar para la madre de Sheila. Si aquí dice que en todas las palabras no falta pecado, también se podría tomar que en todas las palabras no falta algún comentario pasivo-agresivo, un comentario, una crítica no constructiva o algo así. Entonces es mejor cuando uno se da cuenta de que todo está ahí, sí, o sea, en esos ánimos, quedarse callado para no empeorar la situación y que la otra persona no se sienta como agredida, por así decirlo, para que reaccione a la defensiva. Y realmente yo creo que las peleas, todas las peleas que ocurren por palabras o por cualquier
tipo de peleas es por no pensar bien lo que van a hacer, por no medir las consecuencias. En este caso tengo un versículo que lo representa bien, el cual es Proverbios 19, del 2 al 27, que dice: no es bueno el afán sin reflexión. Las muchas prisas provocan errores. La necedad del hombre le hace perder el camino. La prudencia consiste en refrenar el enojo y la honra, en pasar por alto la ofensa. Atienda al consejo y acepta la corrección. Así llegarás a ser sabio. Si dejas de atender a la reprensión, te apartarás de los buenos consejos. Y en este caso, hablando de este versículo, vemos que casi todas las peleas inician así. Yo llego, le digo algo un poco feo a alguien y llega el otro y me contesta algo más feo, rápidamente, sin pensar en las consecuencias ni nada. Y así es donde se originan más los problemas. Muchas veces en la lección nos decía que habían ejemplos de que... Hola, Sincerín. Hola, Sincerín. Uy, Estas horas, Sincerín, buenas noches. bienvenido. Un poquito tarde. Hola a todos. ¿Un poquito? Ay, no, Poquito. Buenas chicos. noches, Sincerín. Se me olvidó saludarlo bien. Chicos, lo que pasa es que mi mamá estaba cantaletosa hoy y cantaleta, entonces no pude salir rápido. Sincerín y Lupita. Ay, no, Lupita, no me hables de Lupita, Sofi. Porque imagínate que Lupita era mi mejor amiga. Y nos la pasábamos todo el descanso ahí con ella, pero de un tiempo para acá, Lupita habla y no me deja decir ni una palabra. Entonces me aburrió y yo ahora me escondo de ella. Hay que escuchar. Dile ese consejo a Lupita, escuchar. Sí, Estudie sí. la lección. Yo le digo, Menos pero mal. ella sigue, hable. Dicen que las mujeres hablan mucho, pero yo creo que Lupita habla por todas. Acampemos, vive diferente, vive outdoor. ¿Problema? Yo estaba diciendo que en Santiago 1, 19 al 20 dice que escuchar es de sabios, y en el versículo Santiago 1, 22 nos dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañarían a sí mismos. Esto nos dice que probablemente muchas veces sí entendemos la palabra de lo que nos dice, por ejemplo, en la iglesia, o que tú escuchaste una reflexión y puede que tú la hayas entendido y no la pongas en práctica, no te sirve de nada. Hay que ponerla en práctica y además sí comprenderla. Y hablando del versículo en el que estaba, de Proverbios 19, y comparándolo con eso, vemos que el afán sin reflexión, o sea, actuar rápidamente o irnos rápidamente a la iglesia, sin empezar a pensar en otra situación, circunstancia, en vez de seguir reflexionando sobre lo que hemos aprendido, cosas así. Y el mayor ejemplo de esto es Jesús. Jesús lo trataron muy feo, le escupieron, lo sacaron de lugares, de todo, hicieron lo que quisieron. Y Jesús aún así siempre refrenó su boca, siempre se mantuvo tranquilo, nunca, así tuviera enojo por dentro, no explotó, no lo demostró, no generó ningún perdió el tipo de control. Así como dice en Santiago 1:19, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar y lentos para hablar y lentos para enojarse. Sí. Y el siguiente versículo: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, que si hablamos desde la ira, desde el enojo, primero no vamos a demostrar a Dios en nuestras palabras, y segundo, pues obviamente podemos ofender a una persona o decir algo que pueda herirla. Y puede que ni siquiera lo hagamos conscientes, Sí. solo por el enojo. Ajá. Y hablando de ofender a las personas, tengo un versículo también en Proverbios que habla sobre eso, sobre cómo es importante eso, que el necio no hable, porque separa ahí fácilmente al necio y al prudente, el inteligente y el necio. Y dice, Proverbios 12, del 3 al 23, dice: el malvado se enreda en sus propias mentiras, pero el hombre justo sale bien del apuro. Cada uno recoge el fruto de lo que dice y recibe el pago de lo que hace. El necio muestra enseguida su enojo, el prudente pasa por alto la ofensa. Hay quienes hieren con sus palabras, pero hablan los sabios y dan el alivio. El inteligente no hace alarde de su saber, pero el necio hace gala de su estupidez. Este es un versículo que, aunque suena un poco duro, aunque suena un poco fuerte, es verdad. Muchas personas, los necios sobre todo, que lo muestran acá, recogen el fruto de lo que dicen.
Y si para algunas personas, las personas inteligentes, las personas sabias, es un buen fruto, es un fruto de tener más amistades, de esa amistad de llevarla a un punto mejor o algún tipo de eso. El necio es completamente diferente. El necio se queda sin amigos, tiene más problemas y llega a pelear con todos. Tiene muchos problemas el necio por esto. Y también vemos como las cosas que ha aprendido, las cosas que sabe el necio, o las cosas bobas, acá en esta palabra estupidez, que dice el necio, que hace, que vive, cómo hace alarde de esas cosas así no sean buenas. En cambio, el inteligente no hace ni siquiera alarde de las cosas muy buenas que hace, de las cosas que para el mundo son muy buenas y para Dios también. Bueno, yo creo que esto nos estamos acelerando para el tema de la siguiente semana. Estamos oyendo y escuchando. Sincerín, para no confundir a Sincerín. Sincerín, ¿a ti te gusta escuchar? Sí, director, claro, a mí me gusta escuchar. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Escuchó cómo iniciamos el programa de hoy? Pero después de la cantaleta de mi mamá, es que mi mamá estaba cantaletosa, pero yo no le escuché qué dijo mi mamá. Acuérdese que estamos en el mes de la madre, así que Sincerín tiene que portarse bien con la mami. Sí, yo trato. Bueno, trate, no, hay que hacerlo. Así pasó como el rey de la historia que Lina nos contaba. Y al principio, amigos, ustedes vieron a Lina y a Sara que estaban apostando porque tenían que escoger una de las dos, iba a hacer una investigación. Así que Lina fue la que perdió la investigación, Pero yo le o sea, dije- ganó el entendimiento. Otra más. Dijimos una y una. Una. 3 de 3. Bueno, está bien. Para la próxima hacen 3 de 3, pero fuera de cámaras, porque qué vergüenza con la gente que nos está viendo. Ella, Lina, Sofía, tiene un gran desafío. Vamos a investigar, Lina, y los que quieran investigar también para que le colaboren cuando a Lina le toque en el programa. Te voy a dar unos 2, 3 programas, te voy a dar, para que puedas investigar bien. Vamos a mirar donde hay mucha riqueza, pero también mucha pobreza. ¿Dónde hay esos antagonismos? Tú vas a hacer una investigación así bien chévere de algún lugar, algún personaje, una comunidad, no sé. Ahí te la dejo para que puedas mirarlo. Así que no te preocupes, que tú hoy estás nerviosa, que te toca investigar, aunque te gusta leer mucho, entonces no hay problema. Pero Sarita está contenta, pero no se preocupe, que a Sarita también le llega el día. Así que no nos No se va a afanemos. salvar. No se va a salvar. Continuamos entonces para ir redondeándolo del día de hoy. ¿Oír o escuchar? Sincerín, oír es solamente porque los oídos te funcionan, porque Dios te los dio y puedes captar los sonidos. Pero escuchar es entender el mensaje, concentrarnos con el mensaje y actuar después de ese mensaje. Entonces ahora te pregunto, Sincerín, si realmente escuchas, cuéntanos, ¿qué estudiaste de la lección de esta semana? Mira, director, yo sí escucho, pero es que a veces, cuando la profesora está hablando en la clase y está muy, muy aburrido, ¿cierto? ¿Cierto, Nixon? Entonces, yo prefiero pensar en la película o en los astros, los planetas. Esas cosas me gustan más que seguir escuche y escuche la profe. Uy, el fútbol, sí, el partido, que ya viene el mundial y que el equipo, eso es más chévere que estudiar y escuchar a la profe ahí. Solo Escuche, te pasa a ti, Sincerín, porque a Está muy ninguno en bien, la mesa Sincerín. nos pasa. ¿Bien? ¿También? Sí, está bien. Chócala. ¿Que eso está bien? No, eso no está bien. A veces pasa. ¿A veces? Eso es normal. Sí, es que la clase... ¿A ustedes les pasa? Yo pensé que acá en la mesa a nadie le pasaba. Pensé Pero que es era que- a mí solo que no me pasaba. A veces Entonces- empiezan a redondear un tema que uno ya sabe. Entonces yo salto. Ah, ok. O a veces dan 1000 vueltas para una conclusión. Explicar una bobada. Tienes razón. Entonces no demos 1000 vueltas, más bien terminemos con el tema de hoy. Escuchar. ¿Ustedes han escuchado o creen de algún personaje que haya oído, pero no escuchado? O mejor dicho, como dice la lección, no escuchado con intención. Yo ya lo había dicho y era Balaam. Balaam, ok. Sí, Nabucodonosor. Nabucodonosor, está bien. ¿Algún otro? Yo tengo uno.
No, Lina no tiene. Lina ya está pensando en la investigación que le pusimos, ya está por allá Yo a ver volando. qué país Sí, tiene no riquezas. está escuchando. Y no tiene que ser país, ¿no? No tiene que ser país propiamente, pero Puede ser una ciudad. sí, un personaje, una comunidad, no sé Elon Musk. cómo desee. Pero la Ay, yo niña- sé, director. ¿Qué sabes? Mi papá. ¿Su papá? Sí, él Papá tiene apenas. dinero y yo no. Él solo oye, pero no escucha. Oye, pero no escucha. Sí, yo le dije que quería ir a uno de los partidos del mundial y no escucha. No lo ha escuchado. A mí me pasa lo mismo. Esa también me pasa a mí. Hay muchos personajes en la Biblia que oyeron pero no escucharon. El hijo pródigo, él oía pero no escuchó. El pueblo de Israel durante tantos años oía Pero no escucho. y hasta veía los milagros de Dios, pero no escuchaba. Y mire que en Mateo 13, los versículos del 13 al 15, y vamos preparando las conclusiones que cada uno tenga para poder ir cerrando el tema. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven. Jesús les está diciendo a los líderes judíos, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y cuando veréis y no percibiréis. O sea, los líderes judíos, a pesar de ser los grandes intelectuales de la época, que se sabían el Torá, se sabían la Biblia, sabían que el Mesías venía, lo vieron haciendo milagro en medio de ellos, oían, veían lo que estaba pasando, pero no escuchaban con intención, no escuchaban pensando que Él era el que tanto habían estudiado. Y a veces nos pasa eso. Como chicos a veces se escucha un ruido, pero no se entiende ese ruido. Yo sé que a Sincerín no le pasa eso, porque Sincerín se ve muy juicioso. No, Él siempre nunca. está con los ojos muy atentos, así abiertos, siempre prestando atención. Nunca lo he visto que está que se duerme, no, nunca. Sí, él nunca cierra los ojos. Nunca cierra los Ni ojos. siquiera para la oración. Ni siquiera para la oración. Para la oración sí, así. A él, no, pero Ah, sí. cierto, sincera, a ti nunca te ha pasado que te has dormido en una oración, nunca. No. Nunca, nunca. Sí, él en el primer programa llegó y dijo que siempre que oraba se dormía. Pero con los Pero ojos abiertos. sí, claro, con los ojos abiertos. Claro, es que se puede. Para disimular, claro. Obvio. ¿Escuchamos con intención o no escuchamos? Quiero escuchar las conclusiones del día de hoy. Sí, escuchamos con intención. Sí. Y es Si importante. los escogemos escuchar con atención, podemos hacerlo. Y que hay que prestar Sí, más escogemos. atención porque, como dije en la frase, puede que el ruido del mundo nos esté Atrayendo a donde Absorbiendo. debemos ir. y no podamos escuchar la voz de Dios. Entonces, orar, oír es recibir, escuchar es entender. Es algo voluntario que tenemos que hacer por nuestra decisión, oír a Dios porque Él tiene maravillosas cosas que decirnos. Perfecto. Sincerín, hemos acabado el programa de hoy. Y Tengo recuerde una esto. última, A ver, una última explicación. Bueno, y una frase también de Hideo Krishnamurti. Cuando escuchamos a alguien plenamente y con atención, no solo captamos de manera absoluta las palabras que se expresan, sino también el sentimiento de lo que se expresa. el Al sentimiento. que más debemos escuchar es a Dios, y eso nos dice en Deuteronomio 15:5. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos esos mandamientos que yo te ordeno hoy. En la frase que acabo de decir quería explicar sobre que siempre a veces vemos solo lo que escuchamos, a veces por lo menos en el ejemplo de Sheila, vemos como de pronto la mamá no lo quería decir con un mal tono, sino que lo tomó a mal gusto, lo tomó como si fuera algo malo y no escuchó completamente de pronto las características, la forma en que le quería hablar, y de pronto la mamá lo mismo hizo con Sheila. Bueno, chicos, ustedes hablan muy rico, pero tenemos que irnos. Solo recordarles a nuestros amigos que oír es una capacidad, pero escuchar es un gran arte. Y si sabemos escuchar a Dios, es lo más importante que debemos hacer. Así que Sincerín, a escuchar y principalmente a Dios. Y decirle a a la Lupita Sí, que como escuche. Samuel. Hay que decirle a Lupita que escuche. Como Samuel, con Ay, Samuel. de Lupita no me hables. De Lupita no. Lupita es prohibida. Sí. Prohibido. Muy bien, muchachos,
Gracias por acompañarnos. A todos los que nos están viendo, nos vemos en el siguiente programa. Síganos, comparta para que otras personas también puedan sentir el mensaje. Y recuerden, escuchemos con intención a Dios. Chao. Chao. Acampemos, vive diferente, vive outdoor.